y alumnos de segundo grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Nadia Jiménez y en esta ocasión nos acompaña el maestro José Luis Ramírez Martínez, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. ¡Bienvenido, maestro! Muchas gracias, Nadia. Es un gusto participar en esta sesión. Espero que todas y todos los que nos ven se encuentren bien de salud y estén extremando las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades para que pronto podamos llegar al semáforo verde. En esta ocasión, reflexionaremos acerca de la vida y las aportaciones a la ciencia de Albert Einstein. Alumnas y alumnos, ¿ya tienen listos sus materiales para trabajar? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que anoten las ideas principales que identifiquen, así como las dudas que pudieran surgir a lo largo de la sesión. También, si les es posible, dispongan de un espacio adecuado para lograr concentrarse y aprovechar al máximo esta sesión. No olviden que además de su libro de texto, pueden consultar otras fuentes de información confiables, como páginas de internet u otros libros especializados. Si ya tenemos todo listo, ¡comencemos! Nadia, ¿alguna vez has visto esta ecuación? E igual a m por c al cuadrado. Sí, recuerdo haberla visto en muchas partes, y no solo en libros, sino que hasta en camisetas, tazas, mochilas y calcomanías. En fin, podría seguir, pero ahora que lo pienso, no sé lo que significa ni qué fenómeno describe. E igual a m por c al cuadrado es una de las ecuaciones más importantes en la física y al menos la más famosa, donde E es la energía, m la masa y c es la velocidad de la luz en el vacío y nos indica la relación entre la energía de un cuerpo en reposo y su masa. Esta fórmula tan sencilla y elegante procede de las investigaciones de quien fue uno de los físicos más reconocidos y famosos de la historia. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, una ciudad del entonces Imperio Alemán. En el seno de una familia judía, su madre, Pauline Koch, era una pianista dedicada y talentosa, que transmitió su afinidad por la música a su hijo Albert, quien se inició en clases de violín desde los 5 años. Cuando su padre, Hermann Einstein, era adolescente, estaba muy interesado en las matemáticas, pero la condición económica de su familia no le permitió seguir estudiando, por lo que a la edad de 14 años decidió dedicarse al comercio. Después de la boda con Pauline, Hermann establece un taller de aparatos eléctricos junto con su hermano Jacob, mudándose a Múnich en 1880. Lamentablemente, la empresa no prosperó, pero sirvió para poner en contacto al joven Albert con instrumentos que despertaron su curiosidad. En 1881 nació su hermana María, mientras que la pequeña Maya, como solían llamarla, era una niña vivaz y alegre. Albert era retraído y tímido. Empezó a hablar hasta después de los 3 años, además de que desde su nacimiento había tenido algunos problemas de salud. Esto preocupaba mucho a sus padres, al grado de que pensaban que podía tener alguna enfermedad mental, pero todo parece indicar que realmente no le interesaba socializar con otros niños de su edad. A pesar de ser tan joven, empezaba a notarse el interés que Albert tenía en los fenómenos naturales. Su tío Jacob le permitía visitar su taller, en el cual podía observar los aparatos en los que se encontraba trabajando. Se dice que el evento crucial que conectó a Albert Einstein con la física ocurrió cuando alrededor de los 5 años su padre le regaló una brújula. El pequeño no se cansaba de observar cómo la aguja mantenía la misma orientación. A pesar de moverla, pasaba horas tratando de descubrir qué clase de extraña fuerza invisible le hacía tener ese comportamiento. Alrededor de los 7 años empezó a acudir a una escuela católica, en donde recibió instrucción en esta religión. Debido a esto se volvió extremadamente religioso, tanto que llegó a preocupar a su familia. Fue hasta que comenzó sus lecturas en ciencia y filosofía que fue separándose de la religión,
al darse cuenta de que lo que aprendía en los libros de ciencia se contradecía con lo que ésta defendía. En contra de lo que popularmente se dice, Einstein ya demostraba ser un genio de la física y de las matemáticas, desde muy joven, mostrando un nivel muy superior al de las personas de su edad. Sin embargo, en las materias que no era de su interés, simplemente no se esforzaba. Incluso llegó a ser un alumno fastidioso con los maestros, cuando consideraba aburridos los temas de sus clases. Y quizá lo que más odiaba eran los sistemas educativos, restrictivos y rígidos que abundaban en Alemania en esa época. Lo único que aligeraba la carga tan abrumadora que le significaba la escuela eran las clases de violín que le daba su madre y las pláticas con su tío. La relación con su tío Jacob fue muy importante. Este le hacía llegar libros de ciencias, además lo invitaba a su taller, donde conversaban sobre los inventos que desarrollaba y en particular le enseñaba álgebra. A él lo que le gustaba era aprender libremente. Sin embargo, el modelo educativo de esa época no daba lugar a la libertad. Todo lo contrario. Einstein ingresó al Luitpold Gymnasium, una escuela rígida basada en la disciplina militar. Y si pudiéramos escoger una palabra para describir el comportamiento de Albert en esta época, sería rebelde. La incompatibilidad de su personalidad con el estilo de enseñanza militar le acarreó muchos problemas con sus profesores, incluso con los de ciencias. Estos lo tachaban de haragán y tonto, por lo que siempre, desafiante, tuvo varias disputas con ellos. Lamentablemente, la empresa familiar se fue a la quiebra y la familia Einstein tuvo que mudarse en 1894, buscando la ayuda de unos parientes que vivían en Pavia, Italia, pero sus padres decidieron dejarlo en Múnich para que pudiera terminar sus estudios. Sin embargo, la situación de Albert en la escuela se volvió insoportable y antes de que lo expulsaran, consiguió un pase médico que le permitió ausentarse de la escuela y decidió irse a Italia con su familia. Esto desagradó muchísimo a su padre, que esperaba que su hijo se convirtiera en ingeniero para que le ayudara en la empresa familiar. Para tratar de solucionarlo, intentaron matricularlo en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. Como Albert había dejado la escuela, no tenía su certificado de bachiller y no podían inscribirse directamente a la Escuela Politécnica. Sin embargo, esta ofrecía una alternativa a los estudiantes en esta misma situación: presentar un examen de ingreso. Albert se preparó para presentar el examen, pero no logró acreditarlo por una calificación deficiente en una asignatura de letras. Pero sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. El director se impresionó tanto con sus resultados en las asignaturas de matemáticas y ciencias que le sugirió que concluyera sus estudios de bachillerato y que al tener su certificado lo admitiría sin someterlo de nuevo al examen. Esta era una oportunidad que la familia no podía dejar pasar. Consiguieron que Albert se matriculara en una escuela en Argovia, a unos 50 kilómetros de Zúrich, Suiza. Durante esta etapa, vivió en casa de uno de sus profesores, Jos Winteler. Bajo su tutela, consiguió los conocimientos necesarios para que lo admitieran en la Escuela Politécnica y además se enamoró de la hija mayor de su mentor, sin que el romance prosperara. La educación en Suiza se apegaba más a lo que él esperaba. Tenía más libertad de elegir qué estudiar y en qué momento, por lo que el joven rebelde se volvió más extrovertido y alegre. En 1896 entró en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y en ese mismo año el gobierno alemán aceptó la renuncia a su nacionalidad. Esta fue la única forma que Albert encontró para evitar el servicio militar en su país natal, lo que por algún tiempo lo convirtió en una persona sin patria. Durante su estadía en la Escuela Politécnica, Albert entabló amistades que conservaría para toda su vida. Incluso conoció a Mileva Marik, una mujer matemática, quien años después se convertiría en su primera esposa.
Einstein se graduó después de 4 años, en 1900, y obtuvo un diploma de docente en física y matemáticas. Esto terminaba con el deseo que tenía su padre de verlo convertido en ingeniero. En ese momento ya tenía una relación con Mileva. Albert trató de conseguir trabajo en la Escuela Politécnica y otras universidades, pero no fue admitido. Sin embargo, fue aceptado para dar tutorías en institutos de educación secundaria en algunas poblaciones suizas. Además, en 1901 consiguió convertirse en ciudadano suizo, aceptando esa nacionalidad. En ese entonces, burló al servicio militar en Suiza por sufrir de pie plano. Después de un periodo laboral como profesor durante 2 años, Einstein empezó a trabajar en la Oficina Suiza de Patentes en 1902. Este año fue muy complicado para él. En enero nació su primera hija con Mileva, llamada Liesl. Este hecho fue mantenido en secreto por ambos, ya que la familia de Albert no aceptaba su relación. Poco se sabe de esa niña. Se desconoce si murió a temprana edad por una enfermedad o fue dada en adopción. También, en ese mismo año murió su padre, producto de una enfermedad cardíaca, y aunque su madre no quería que estuviera con Mileva, terminó aceptándola. Contrajeron matrimonio en 1903 y al año siguiente nació su segundo hijo, Hans Albert. Mientras tanto, siguió sus estudios en la Escuela Politécnica Superior, trabajando en su tesis doctoral que presentó en 1905. Este fue el año que puso a Albert Einstein en la escena principal de la física, cuando empezó a publicar artículos que despertaron el interés de la comunidad científica. El primer artículo fue sobre el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno fue observado por primera vez en 1887 por Heinrich Hertz, al atestiguar que se podían arrancar electrones al iluminar una superficie metálica. Pero la energía de los electrones no dependía de la intensidad de la luz, sino de su frecuencia. Para resolver el problema, se basó en las ideas de Max Planck de que la luz estaba cuantizada, es decir, dividida en paquetes y cuya energía depende de su frecuencia. Entonces, aunque aumentemos la intensidad de la luz, la energía de los paquetes no cambia. Para eso debemos modificar la frecuencia. Estos paquetes de energía reciben actualmente el nombre de fotones y pueden proporcionar la suficiente energía a los electrones como para arrancarlos de sus niveles de energía y hacerlos salir del material. Este artículo sentó las bases de lo que posteriormente sería la mecánica cuántica. El segundo artículo explicaba el movimiento browniano. Albert Einstein demostró que el movimiento aleatorio de estas partículas en el agua u otros fluidos era debido a las colisiones constantes con un número increíblemente elevado de moléculas. Esta explicación acabó por confirmar la existencia de los átomos, que hasta ese momento era solo una hipótesis. En su tercer artículo, introducía la teoría de la relatividad especial, en donde postula que la velocidad de la luz es invariable e independiente de la velocidad a la que se mueva el observador. Para entender esto un poco mejor, pensemos en una persona que viaja en un autobús, que se mueve a una velocidad constante de 80 km por hora. Si se lanza una pelota dentro del autobús y se le imprime una velocidad de, digamos, 20 km por hora, un observador desde afuera, en reposo, es decir, con una velocidad igual a 0, vería que la velocidad de la pelota es igual a la suma de la velocidad del autobús más la velocidad con la que fue lanzada, es decir, 100 km por hora. Pero si dentro del mismo autobús se encendiera una lámpara, se esperaría que el observador viera que la luz viaja a una velocidad cuya magnitud es el resultado de la suma de la velocidad del autobús y la velocidad de la luz. Sin embargo, esto no ocurre. La luz viaja siempre a 300.000 kilómetros por segundo, sin importar a qué velocidad viaja la fuente que la está emitiendo.
Otra forma de verlo es pensar que vamos viajando al lado de un haz de luz y que tenemos la capacidad de viajar a su misma velocidad. Si ambos salimos al mismo tiempo, en la física clásica yo tendría que ver al rayo de luz avanzando conmigo, con una velocidad relativa a mí igual a 0. Pero, según las evidencias, si esto ocurriera, igualmente veríamos al rayo de luz viajando a 300,000 kilómetros por segundo, porque su velocidad no depende del observador. Para que esto ocurra, Einstein propone que se deben alterar el espacio y el tiempo, para que la velocidad de la luz no se vea afectada, lo que implica que si estamos en movimiento y nuestra velocidad se va acercando más a la de la luz, experimentaremos una dilatación del tiempo y una contracción del espacio. Esto arroja la conclusión de que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que varían con el movimiento. Podemos decir que los segundos se alargan mientras que las distancias se hacen más cortas para los cuerpos en movimiento. La última publicación que realizó en ese año fue la que establecía la equivalencia entre la masa y la energía. Justamente la ecuación de la que hablamos al principio de esta sesión. Así es, esta relación entre la masa y la energía es usada comúnmente para calcular la cantidad de energía que se produce en los procesos de fisión nuclear. Y fue este trabajo el que sirvió para comenzar la era de las armas nucleares, algo que iba totalmente en contra de las ideologías pacifistas de Albert Einstein. En 1909 renunció a la oficina de patentes porque obtuvo un puesto como profesor asociado de física teórica en la Universidad de Zúrich. Al año siguiente nació su tercer hijo, Edward. Poco después se mudaron a Praga, ya que Einstein obtuvo trabajo como profesor. Para esto tuvo que adoptar la nacionalidad austriaca. En 1913 le ofrecieron dirigir el Instituto de Física en la Academia Prusiana de Ciencias, en donde no tenía que impartir clases ni cumplir con los horarios rígidos. Ambas cosas le resultaban muy desagradables. En cambio, podía dedicarse totalmente a sus investigaciones. Tantos cambios de residencia mermaron la relación con su esposa y el excesivo trabajo tuvo repercusiones en su salud. Enfermó del hígado y sufrió úlceras estomacales. En su convalecencia fue atendido en todo momento por su prima Elsa. En 1915 inició una serie de conferencias en la Academia Prusiana de la Ciencia. En estas expuso lo que hoy se conoce como la teoría de la relatividad general, que era la extensión de la relatividad especial que incluía cualquier sistema de referencia. Las alteraciones del espacio y del tiempo entraban en conflicto con las leyes de Newton y la que sufría más problemas era la ley de gravitación universal. Esta depende de la distancia entre dos cuerpos, pero si las longitudes cambian por el movimiento del observador, esta ley ya no podía describir a la gravedad. Era necesario formular una nueva teoría. La relatividad general parte de la base de que el espacio y el tiempo están relacionados, no van por separado como se creía hasta entonces. De hecho, son dos conceptos inseparables, que se conocen como el espacio-tiempo. En este no podemos hablar solo de las tres dimensiones que todos conocemos, largo, alto y ancho, sino que de forma ligada debemos añadir una cuarta dimensión, el tiempo. Teniendo en cuenta esto, Einstein postuló que la gravedad realmente no es una fuerza que está jalando constantemente, sino que todo cuerpo con masa deforma este tejido del espacio-tiempo, haciendo que los objetos que estén demasiado cerca sigan el camino curvo que se forma como si se tratara de un tobogán. Una analogía muy recurrente es representar al espacio-tiempo como si fuera una tela extendida. Si colocamos objetos pequeños sobre ella, estos no modificarán en gran medida la forma de la tela. Ahora bien, si en el centro de la tela ponemos un objeto de un peso considerable, este hará que la tela se deforme y se hunda. Y si una canica pasa cerca de ella, caerá hacia el centro del objeto, resultado de seguir la curvatura de la tela.
Por otro lado, si arrojamos la canica de manera perpendicular a la curvatura, podemos observar cómo es que sigue una trayectoria circular a su alrededor. Es lo que ocurre a nivel astronómico con los planetas y las estrellas. La tela es el espacio-tiempo, las canicas, los planetas y el objeto pesado del centro, una estrella. Cuanto más masa tenga el objeto, más deformará el espacio-tiempo y mayor será el radio de influencia que tenga, más grande será su gravedad. Esto explica no solo por qué el Sol es capaz de mantener en su órbita a los planetas más alejados del sistema solar, sino también porque las galaxias se mantienen unidas o por qué los agujeros negros, al ser los objetos más masivos del universo, generan una gravedad tan elevada que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Además, predijo que cuando dos cuerpos celestes, como planetas o estrellas, orbitan entre sí, sus movimientos pueden causar ondulaciones en el espacio-tiempo, como cuando dejamos caer una piedra en un bote con agua. Sin embargo, estas perturbaciones, a las que llamó ondas gravitacionales, debían viajar a la velocidad de la luz y contraer y estirar a cualquier cuerpo que se encontraran en su camino. Los eventos que podrían generarlos son la explosión asimétrica de una supernova, el movimiento de un sistema binario de estrellas o dos agujeros negros orbitando entre sí hasta fusionarse. En 1919 se divorció de Mileva y pocos meses después contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con su prima, Elsa, con la que no procreó ningún hijo. En mayo de este mismo año, Arthur Eddington pudo observar durante un eclipse la desviación de la luz que provenía de una estrella. Esto fue una prueba inmediata de la teoría de la relatividad general. Se estaban observando los efectos de la curvatura del espacio-tiempo en la trayectoria que seguía la luz. Este hecho convirtió a Albert Einstein en una celebridad. Se había convertido en una especie de estrella pop de la ciencia. Todo este revuelo a su alrededor le granjeó varios detractores, tanto por la naturaleza de sus teorías como por su origen judío. A pesar de todo esto, y sin que sus principales teorías fueran aceptadas del todo por la comunidad científica, en 1921 fue distinguido con el Premio Nobel de Física gracias a su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, mas no por sus teorías de la relatividad especial y general, que tenían un calado más considerable. En 1927, en Solvay, Niels Bohr y Einstein enfrentaron sus posturas sobre la teoría cuántica. Para Bohr, los cuantos o paquetes de energía interactúan con la materia a nivel subatómico y por la propia naturaleza de esta, muchos de los fenómenos que ocurren se tienen que describir a través de la probabilidad y no de forma determinista. Esto era impensable para Einstein, por lo que no siguió participando en esta área de estudios. Incluso la objetaba fuertemente. En 1933, con el ascenso de Hitler al poder, decide refugiarse en Estados Unidos por miedo a la persecución judía. Una vez ahí, se unió al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde continuó con sus investigaciones. En 1939, Einstein advirtió a Franklin D. Roosevelt, el entonces presidente de los Estados Unidos, que los alemanes podían estar trabajando en la creación de una bomba atómica. Esto provocó que el gobierno estadounidense iniciara el proyecto Manhattan, en el que utilizaron las investigaciones de Einstein para la creación de su propia versión de la bomba atómica. Einstein se arrepintió de que sus investigaciones hubieran sido utilizadas para la construcción de un arma de esas características, aunque declaró que estuvo aliviado de que los nazis no lo hubieran hecho primero. Falleció el 18 de abril de 1955 a la edad de 76 años, a causa de un derrame interno provocado por un aneurisma en la aorta abdominal. Sin embargo, sus teorías siguen teniendo gran alcance. Por ejemplo, las ondas gravitacionales fueron detectadas por primera vez en 2015, producidas por la colisión de dos agujeros negros que se encontraban a 1.3 mil millones de años luz.
Para terminar, alumnas y alumnos que nos ven, reúnanse con su familia para reflexionar sobre las contribuciones de este gran científico. En su cuaderno, realicen un resumen o mapa mental sobre sus aportaciones. No olviden que si desean profundizar en el tema o resolver dudas, pueden recurrir a su libro de texto o a otras fuentes de información confiable. Maestro José Luis, le agradecemos mucho su participación en esta sesión y a todas y todos los que nos acompañaron, les invitamos a que sigan los contenidos de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.